3 de noviembre, día en que también se conmemora a San Martín de Porres. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado avisar a los convidados: Venid, que ya está preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el señor dijo al criado: Sal por los caminos y senderos, insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Reaparece en el discurso la figura del banquete, y esta vez el disparador, por decirlo así, ha sido un comensal, uno que estaba en la misma mesa. Recordemos que todo el relato de esta parte del capítulo 14 de San Lucas está ambientado en una comida. Es un banquete, una comida a la que había sido invitado el Señor por parte de uno de los principales fariseos. Y recordemos también que Jesús había curado a un enfermo de hidropesía y que luego les había advertido acerca de no buscar los lugares más importantes, o sea, a que se bajaran del pedestal donde ellos mismos se ponían, recomendándoles que invitaran a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, porque la recompensa, lo que éstos no pueden retribuirles ni pagarles, la recibirán en la resurrección de los justos. Y sabía a quiénes hablaba, porque estos eran fariseos y creían en la resurrección de los justos. Es decir, que así, por obra de la caridad, les estaba diciendo, se harían acreedores a esa resurrección y a ese premio. Por eso responde uno de los que participan de la misma mesa del Señor, que la bienaventuranza es llegar a formar parte del banquete del reino, es decir, de gozar de esa resurrección de los justos. Como vemos, estos términos eran usados por los fariseos. Ellos creían, repito, en la resurrección, en la justicia divina después de la muerte, en la que, de acuerdo a las obras de la ley, por eso tanta insistencia en las obras de la ley de los fariseos, tanto lo dirá San Pablo, el yugo al que están sometidos, cada uno, será recompensado o castigado según haya sido su vida, de acuerdo a la confrontación con la ley. Y la figura del banquete celestial daba la idea del festejo, del gozo, de ese gozo de la intimidad con Dios. Por eso, ese comensal, al hacer esa exclamación, calculo que estaría diciendo, como dicen ahora algunos, qué bueno que seamos, que se frotan las manos, qué bueno que seamos unos de esos, que estaremos sentados en ese banquete. Qué bueno que podremos gozar de esa dicha eterna. Un poco hoy podrían también ser, esto pasar con algunos que dicen, qué bueno que nosotros formamos parte del pequeño resto y nos salvamos. U otros que dicen o que piensen que estamos al servicio de los pobres y sí que nosotros gozaremos del reino, que nos salvamos. Es decir, los demás no se salvan, ¿no? Bueno, no presumamos, hermanos, cuidado con la presunción.
En el caso de este que exclamó a la bienaventuranza, si la pensó para él y los otros fariseos, temo que el Señor con esta parábola, con este relato, le haya arrojado un baldazo de agua fría. Porque le está diciendo, eso es lo que tú crees, pero no es así. Y nuevamente utiliza la figura de los marginados en la parábola. La había usado antes, ¿no? Y ahora la vuelve a usar justamente los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. O sea, los que no cuentan, los que no formarían parte de los elegidos. Y también atención que no está usando Jesús en la parábola categorías sociales para hacer un discurso a la mod. ¿Qué quiero decir? Lo digo porque de estas parábolas se agarran los que ponen como paradigma, como el tope de la evangelización, el servicio a los pobres. Cuidado con esto también. Y eso también son los que miran de soslayo a los demás. Nosotros que vamos a las villas, qué sé yo, a las chabolas, somos los que hacemos lo que, o vamos, no sé, a los confines de la tierra. Esto es evangelizar, lo demás no es nada, no es evangelizar. Hay que venir aquí para evangelizar. Atención con todo esto. No es eso, sino que los que habían sido convidados, los del pueblo elegido por Dios, y particularmente los más religiosos, los practicantes, observantes de la ley, al no aceptar la invitación, o sea, al no acoger a Jesús, al no reconocer a su Mesías en él, o reconocerlo, no reconocerlo, hoy mismo se lo disfraza o se lo deforma al Mesías, un Mesías guerrero, un Mesías revolucionario. Peor aún, al rechazarlo, Dios, o sea el Padre, manda a desplazar a esos invitados por los que no contaban hasta ese momento, abre la salvación a otros. Su proyecto no se frustra. Envía al criado primero a los marginados de Israel, o sea, a los publicanos, a las prostitutas, como digo, los que no cuentan, pero hay lugar para más. Por eso le manda ir más allá aún, o sea, a otros pueblos que no son Israel. Y cierra la parábola con una seria sentencia. Ninguno de aquellos primeros convidados probará mi banquete. Ninguno de los que me ha rechazado gozará del reino, será un desgraciado. Con lo que significa desgraciado, porque la gracia que les tenía reservada será para otros, los que acojan a Jesús como Salvador y como único Salvador. Esa parábola también la podemos aplicar al convite que Dios nos hace con la Eucaristía. La Eucaristía es el banquete sacro del Cordero de Dios. Y cómo la Eucaristía es rechazada por los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Todos los católicos bautizados. Tomemos un simple ejemplo, la Santa Misa. A ver, ¿cuántos, y me refiero en tiempos de antes del COVID, cuántos de los bautizados iban a la misa dominical? Una ínfima proporción. Y de esos, ¿cuántos la celebraban, la trataban, participaban con reverencia y dignidad? Muchos menos aún. ¿Cuántas excusas se ponían para no asistir a la misa? Poquísimos valoraban la invitación y la importancia de la Eucaristía. ¿Por qué era esto así? ¿Dónde recae la mayor responsabilidad? Bueno, no hay que ser simplistas. Primero los sacerdotes, y yendo para atrás en la formación que han tenido, en la doctrina que se les enseñó, en las deformaciones, en los excesos litúrgicos que se permitieron, que se aceptaron por parte de la jerarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un complejo, pero la situación es la que es. La Eucaristía no ha sido valorada y ahora el virus lo ha puesto muy en evidencia. Se la ha cosificado, se ha despreciado el banquete eucarístico, se han antepuesto miles de razones y ahora es la higiénica. ¿Para qué? Para no darle el trato que se debe dar. Ahora, ¿qué hará el Señor? En la parábola no suspendía el banquete, sino que reemplazaba a los invitados. Da que pensar, da que pensar. Puede ser que la quite.
la quitó por un periodo. Es decir, si estos invitados no le dan valor, otros lo harán. Ayer, me refiero al ayer cercano, y hoy se le niega adoración al cuerpo del Señor, a la Eucaristía. El apóstol, San Pablo, en ese magnífico himno que está en el segundo capítulo de la carta a los Filipenses y que es la primera lectura de hoy, dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo. A Jesucristo no se le puede negar la adoración. Y si se la niega, a quien la niegue no quedará impune. Por último, algo sobre el santo de hoy, San Martín de Porres, quien fuera conocido como Fray Escoba, dominico de Lima, Perú. Fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia. Nació en Lima el 9 de diciembre de 1579. Su padre es un aristócrata español, Juan de Porres, quien al comienzo no quiere reconocerlo porque la madre es una ex esclava negra, africana. Vive con su madre y una hermanita hasta que el padre se decide a reconocerlo y lo tiene consigo en Ecuador. Nombrado gobernador de Panamá, deja a Martín al cuidado de la madre y con medios para hacerlo estudiar. Martín se vuelve alumno de un barbero cirujano. En aquella época los barberos practicaban la cirugía y se dedicaban también a quitar muelas. Y aprende también algo de medicina y de farmacia. Con todo esto tiene un porvenir garantizado. Tiene 15 años, pero él desea ingresar al convento dominico que habían fundado en Lima. Como mulato que era, es acogido, pero no como religioso con votos, y se le da las tareas más humildes de limpieza. Su padre se indigna, pero a él no le hace mella. Se lo reconoce como Fray Escoba. Cuando los frailes advierten que en él hay cualidades interiores, lo hacen fraile cooperador, con votos. Además de ocuparse de los pobres, llegan hasta él personajes importantes como el virrey del Perú, el arzobispo de Lima. Cuando viene la peste a Lima, solo él, se encarga de curar a 60 frailes, nosotros, sus cohermanos, y a todos los sana, los salva. Para todos es el hombre de los milagros. Lo han visto al mismo tiempo en lugares diversos y lejanos entre ellos, es decir, el fenómeno de bilocación. Y también lo han visto levitar. Y también aclarar complejos argumentos teológicos, sin jamás haber estudiado teología. Se le atribuyen poderes especiales con los ratones, a los que reúne, y alimenta en un rincón de la huerta, y libera así a la casa de la presencia de los ratones. A veces lo representa con la escoba, con los ratones. Para todos es el hombre de los milagros, de una gran humildad, de una gran caridad. Funda un colegio para instruir a los niños pobres. Es el primer colegio del Nuevo Mundo de ese tipo, y esto no es un milagro menor. Y sana al arzobispo de México, que quiere llevarlo con él. Martín no podrá partir, porque es aquejado de violentas fiebres, muere en Lima con casi 60 años. Para el pueblo peruano y para sus hermanos frailes, él es un santo, y nadie lo duda. En cambio, el proceso canónico hará esperar. Lo inician en 1660 y recién el Papa Juan XXIII lo hará santo el 6 de mayo de 1962. Bueno, vamos a pedirle a este gran santo que rece por nosotros. Sí, San Martín de Porres reza por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.